Sevilla se ha consolidado durante los últimos años como un referente a escala mundial en la movilidad ciclista, en parte debido a la creación en apenas unos años de una red de vías ciclistas segregadas del tráfico motorizado, que han multiplicado por un factor del orden de 10 el uso de la bicicleta en la ciudad, de menos de un 1% a un 6% del reparto modal. No obstante, esta tendencia parece haberse estancado en los últimos años, y tampoco se ha producido un incremento similar en las poblaciones de la periferia del área metropolitana, que permanecen estancadas en el 1% del uso de la bici. ¿Por qué este estancamiento? Posiblemente la promoción de la movilidad sostenible en el entorno urbano sea un proceso complejo en el que los diferentes actores como peatones, ciclistas y transporte público deban complementarse para crear cadenas intermodales sostenibles. Una cadena intermodal sostenible debe cuidar todos sus aspectos y para la bicicleta debe contemplar el aparcamiento seguro en origen, comunidades de vecinos y destino, centro de trabajo, universidad, escuela, comercios, lugares de ocio, así como la intermodalidad con el transporte público, esencial para la escala metropolitana. En Sevilla, la universidad así lo ha entendido con notable éxito. Casi 2.000 plazas de aparcabicis de acceso restringido y casi 1.000 de acceso libre le permiten hoy ser líder en la movilidad ciclista de la ciudad. El transporte público también se beneficia de este enfoque holístico de la movilidad ciclista, especialmente en las zonas de baja densidad, donde es difícil generar un transporte público eficaz. La intermodalidad bicicleta-transporte público permite ampliar el radio de acción de sus estaciones desde unos centenares a unos miles de metros, multiplicando el área servida por un factor del orden de 100. El proyecto Bicicleta TP tiene por objeto desarrollar una metodología para evaluar la demanda y las actuaciones necesarias para favorecer dicha intermodalidad, principalmente bajo las modalidades Bike and Ride y Ride and Bike, las que ofrecen mayor potencial de uso masivo. Algunas experiencias piloto desarrolladas en Sevilla en ese sentido han tenido un notable éxito, tanto los servicios de préstamo de bicicletas en la principal estación de autobuses metropolitanos como los parkings interiores en las estaciones de metro. En cambio, han fracasado los parkings exteriores instalados en algunas estaciones de autobuses y metro. Es pues esencial ofrecer sistemas de parking seguros frente a posibles robos. Sobre la base de estas experiencias, desarrollamos un sistema de información geográfica GIS para evaluar la población servida en las principales estaciones metropolitanas del transporte público, especialmente las de gran capacidad, tren de cercanía y LRT, aunque también algunas estaciones de autobús metropolitano. El área de influencia ciclista se evalúa en principio como un círculo de 3 kilómetros de radio en torno a la estación, que luego se corrige para incorporar las barreras naturales, ríos, pendientes excesivas o continuadas, etc. y artificiales, grandes infraestructuras sin pasos adecuados a la movilidad ciclista. Se observa que solo con esta actuación se produce un incremento de la población servida por el transporte metropolitano de gran capacidad desde un 24%, porcentaje de población dentro del área de influencia peatonal, al 68%, idem ciclista. Las estaciones se agrupan mediante criterios de proximidad geográfica y accesibilidad en zonas de atracción ciclista al transporte público de gran capacidad. Para cada zona de atracción se evalúa el mercado potencial de desplazamientos metropolitanos, principalmente hacia y desde el área central. Estos desplazamientos se evalúan para todos los modos, incluido el automóvil privado, ya que el objetivo del proyecto es precisamente atraer nuevos viajeros al transporte público, fomentando la bici como modo de acceso y egreso. La base de estas evaluaciones es la última encuesta de movilidad del área metropolitana de Sevilla del año 2007. El área central, la ciudad de Sevilla, se considera como una única zona de atracción,
dada su accesibilidad global en bicicleta. Una vez establecido el mercado potencial de desplazamientos, la demanda se evalúa para diferentes escenarios de uso de la bici. 1% pesimista, 6% medio, 10% optimista. El 1% corresponde a la situación actual en la periferia del área metropolitana. El 6% corresponde al uso actual en la ciudad de Sevilla y el 10% a las proyecciones más optimistas a corto plazo. La demanda potencial se evalúa tanto para aparcamientos seguros de bici como para sistemas de préstamos de bicicletas en las principales estaciones. Los resultados obtenidos se validan después mediante encuestas telefónicas y entrevistas con los actores principales. Por otro lado, para el sistema de transporte público metropolitano en autobús, que supone alrededor de 1/3 de todos los desplazamientos, se desarrolla un proyecto piloto que se ha basado en encuestas a usuarios del sistema de préstamo Bus más Bici. Si hubiera más facilidades para aparcar las bicicletas y más seguras aquí en la estación de autobuses, utilizaría mucho más el servicio público. Se evalúa la demanda potencial sobre la base de sus respuestas. 40% afirman desear la instalación de parking seguros en las paradas de autobús metropolitano. Para satisfacer las anteriores demandas, se está desarrollando un diseño de parking seguro para bicicletas, de carácter modular y con apertura automática. Se propone instalarlo en las estaciones de gran capacidad o en sus proximidades. Cuando sea posible y exista demanda, se propone completar este sistema con servicios de préstamo de bicicletas similares al Bus más Bici. La gestión de estas instalaciones se propone realizarla mediante concesión a empresarios locales, incluyendo convenios para establecer tiendas, talleres y otros servicios a la bicicleta. En las paradas de autobús metropolitano se propone la instalación de estos sistemas de parkings cerrados modulares, ocupando plazas de aparcamiento de automóviles, lo que da a su instalación un valor pedagógico. La gestión se propone que sea unificada con el sistema Bus Bici en la estación central en Sevilla. Los módulos se propone que sean financiados parcialmente mediante publicidad estática. Para el área central de Sevilla se proponen medidas similares, junto con la creación de una biciestación en el intercambiado Centro de Transporte Metropolitano de la ciudad en San Bernardo. El proyecto, en elaboración en estos momentos, incluye todo tipo de servicios, además de parking y préstamos de bicicletas. Como puede verse, una parte esencial del proyecto es la promoción de nuevas actividades económicas y puestos de trabajo en torno a la bicicleta. Un aspecto esencial en una zona económicamente en crisis en estos momentos como es la ciudad de Sevilla.